Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero realmente en el Señor que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema quizás que no sea muy popular, ¿no?, entre todos nosotros los creyentes, y porque tiene diferentes connotaciones, como una, por ejemplo, que es un tanto bélica, ¿no? O por lo menos así lo hacen ver algunos hermanos cristianos que con mucha pasión quieren defender lo que es la fe cristiana, ¿no? Y estoy hablando de lo que es la apologética de la fe. Yo no sé cuántos conocemos de lo que es hacer una apologética de la fe, ¿no? Pero creo que en estos tiempos es muy necesario por lo menos aprender a hacer lo que es el ABC, ¿no? A veces pensamos nosotros que hacer una apologética de la fe es ir y atacar a la persona que presenta una postura teológica, doctrinal diferente, pero eso no es hacer una apologética de la fe, porque si nosotros hacemos eso, como vamos a ver acá en el desarrollo del estudio, no estamos demostrando ser unos hijos de Dios espirituales, sino más bien estamos demostrando ser unos hijos de Dios, considero la palabra así, pero carnales. Estamos siendo gobernados por la carne y no por el Espíritu Santo, y por ese motivo, ¿no?, es que la apologética no tiene muy buena fama dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Abran su Biblia, vamos a sustentar un poco todo esto con Primera de Pedro. Vamos allá, un segundito. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, que nos dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, como dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí la palabra defensa la tenemos que comprender como apologética, ¿no? Que ya vamos a entrar a hacer la definición de lo que es la apologética. Si usted observa, hermano querido, acá el apóstol Pedro, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, nos dice que tenemos que estar siempre. ¿Cómo es? Siempre. Siempre estar preparado para presentar defensa, o sea, para hacer apologética con mansedumbre y reverencia. A eso es lo que vamos a apuntar con este breve estudio, que lo vamos a titular Primera Línea o Diplomacia Cristiana, ¿no? La palabra primera línea a nosotros nos marca una terminología militar, ¿no? Aquellos que alguna vez hicimos el servicio militar saben lo que significa estar en primera línea de combate, ¿no? A eso hace mención justamente la palabra, esta terminología, ¿no? A veces parecería como que eso es el pensamiento que tienen estos hermanos con mucho celo de la palabra y se ponen a atacar al contrincante, ¿no? De alguna manera nosotros estamos, sí, en la primera línea de combate cuando viene una persona, puede ser un hermano de la fe, que esté teniendo quizás una mala información o una mala formación dentro de su congregación y por ese motivo no comprende algunos temas teológicos y comienza a enseñar mal, ¿no? Pero es un hermano en Cristo y si es así, cuando uno le corrige con mansedumbre, con reverencia, eso es hacer la apologética, eso es presentar defensa del Evangelio. Si es un hermano en Cristo y entra en razón con la palabra de Dios, va a aceptar que estaba equivocado, como alguna vez creo yo que a todos nos ha pasado. Incluso a mi persona, recuerdo también en los primeros comienzos, un tanto confundido, comenzaba a enseñar otro tipo de doctrina, ¿no? Por la gracia del Señor, puso a alguien en mi camino
En este caso, la gloria siempre de Dios, ese alguien fue el pastor José Olobati, quien a través de un mensaje pudo corregirme justamente lo que estaba comenzando a enseñar, que era lo que ustedes saben, el calvinismo, que es una deformidad de lo que es la salvación por gracia y por fe. Gracias al Señor que por esa corrección, no pude seguir enseñando a más personas, ¿no? Entonces, hermanos queridos, la apologética, hay mucho, ¿no? En la Biblia, hay muchos versículos, pero vamos a tocar unos cuantos nada más. Es justamente presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en quién, en vosotros, en nosotros, en los cristianos. Y también sabemos, hermano querido, que hay falsos maestros, falsos hermanos, que están enseñando a propósito herejías destructoras, que están confundiendo a nuestros hermanos en la fe, sobre todo aquellos que son nuevitos en la fe, ¿no? Entonces, hermano querido, creo yo que esto es una enseñanza que, si Dios permite, tenemos que comenzar nosotros mismos a practicar, ¿no? Para esto, por supuesto, que tenemos que estudiar la Biblia. No es que va a llegar la sabiduría o el conocimiento como un haz de luz. No esperemos eso. Ese tipo de sabiduría le ha llegado justamente a aquellos sectarios, ¿no? Como los mormones, por ejemplo. Pero eso no es lo que nosotros vamos a esperar. Tenemos la palabra de Dios, es la profecía más segura, y hacemos bien en oír a ella. Nos vamos también a Judas, otro texto bíblico excelente también, que nos habla a nosotros también justamente de lo que es hacer una defensa del Evangelio o una apologética, ¿no? Judas 3, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí está. Otro, y esto ya es un mandamiento, ¿no? La palabra contender, bueno, muchas veces uno quizá no quiera aplicar esa palabra, ¿no? Pero hay que entenderla acá, que lamentablemente cuando nos encontramos una persona que traiga un evangelio diferente, quieramos o no quieramos, existe una contienda. Existe una contienda, porque le estamos frenando, le estamos enfrentando sus herejías, ¿no? Y algunos podrán decir, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque mejor, vamos a ver más adelante también, dicen, bueno, oremos solamente por la persona. Hermano querido, ¿será que hay que orar solamente? Hermano querido, la Biblia a nosotros nos enseña, por ejemplo, que ya los profetas tuvieron que hacer dura defensa de lo que es el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo también hizo uso de lo que es la apologética. Vemos también cómo Él confrontó y enfrentó duramente, ¿no?, a los opositores de aquellos tiempos. Y también, por supuesto, vemos a quienes. A los apóstoles, ellos también, y lo vemos en la carta de los Romanos, la carta de Gálatas, la carta de Filipenses y otras más, Efesios, Hebreos, como siempre están procurando defender y aclarar una y otra vez que la salvación, por ejemplo, es por gracia y por fe, y no por obedecer o intentar guardar lo que es la ley. Hoy en día, hermanos queridos, ustedes saben perfectamente bien que es una de las herejías contemporáneas que ha resurgido, ¿no? Parecía que estaba perdida, pero no, ha resurgido. De los años 70 para acá ha salido lo que son estas raíces hebreas, ¿no? Ahora está esta moda de querer ya no decir Jesús, sino Yeshúas, Hamashia o algo así, no sé. Yamashia decía o tratar de cambiar todo lo que es el castellano, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para confrontar a esta persona? Lamentablemente va a haber una contienda. Por eso el título de Primera Línea o Diplomacia Cristiana. Nosotros, por supuesto que vamos a ir por la parte diplomática, porque tenemos que presentar esta apologética con mansedumbre, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Con reverencia, con sabiduría de lo alto, ¿no? Hermano querido, como dije al comienzo, muchos hermanos tienen como cuestionable, como mala reputación este término teológico de apologética de la fe, y justamente por la falta de preparación, justamente quizás es porque aún el Espíritu Santo no está gobernando por completo su vida, pero a veces la carne quiere salir, ¿no? ¿Qué más podemos decir con todo esto? Bien, veamos un poquito entonces qué es la apologética, ¿no? Lo vamos a ver en dos partes, porque hay algo que es muy interesante, que a pesar que nosotros no conocemos quizás esta terminología apologética, pero aunque no parezca, la estamos practicando todos los días. La apologética, preste atención, es la argumentación para dar una explicación, para responder y refutar acusaciones, ¿sí? Como dije, puede parecer un término, algo así como que diríamos, pero esto solamente se enseña en las altas escuelas teológicas, en los seminarios bíblicos, claro que sí, se enseña. Es más, este estudio, 40 minutos, 45, lo que se dé, no es que se va a comprender del todo, pero por lo menos vamos a tener lo que es la base, ¿no? El ABC de lo que es la apologética. Y a veces asusta un poco porque dice, bueno, son términos que quizás yo no lo pueda comprender. No, mi hermano querido. Usted, aunque no lo crea, todos los días está practicando en su vida la apologética. Quizá no lo está haciendo de la parte bíblica, espiritual, pero en su trabajo, en el entorno familiar, quizá en el entorno de amigos, a veces cuando conversamos de política, cuando hablamos de fútbol, aquellos varones que les gusta el fútbol, hincha de Boca, hincha de River, comienzan a presentar sus argumentos, uno comienza a refutar al otro, el otro le comienza a refutar, sea quien sea, bueno, fanáticos del fútbol que hay, ¿no? Hacen apologética. Quizás cuando van al supermercado, a las hermanas, a los negocios, también comienzan a hacer apologética, quizás por el precio. O sea, la apologética está en nuestra vida de manera natural. ¿Sí? Podríamos definirla también apologética natural o una apologética secular. ¿Sí? Apologética secular. Entonces no nos tiene que asustar a nosotros el practicar lo que es la apologética espiritual cristiana. Pero ¿qué sucede, no? Hay un criterio, y esto es en estos tiempos más que nada, ¿no? Hay un mal criterio formado en muchas denominaciones, donde se ha mezclado lo que es el humanismo. El humanismo y creer o solamente resaltar lo que es un solo atributo de Dios, ¿no? Que es el amor. Entonces mezclamos lo que es el humanismo con el atributo uno solo, que es el amor, así lo resaltan en estas congregaciones. Entonces decimos, es intolerante presentar una defensa del Evangelio con texto bíblico. Tenemos nosotros que ser más tolerantes. Muchas veces vienen frases, ¿no? Como por ejemplo, no juzguéis para no ser juzgados. A veces se ponen bíblico, tremendo, se ponen espiritual y bíblico todavía para decirte cállate. Cállate, déjalo al lobo rapaz o déjalo al hermano que te ha errado, que sigue enseñando herejía. ¿Usted cree que esa cosa le agrada al Señor? Por supuesto que no. Otra frase también famosa que dicen, por ejemplo, es que tú no tienes amor. No tienes amor porque estás presentando una verdad y estás ofendiendo a aquella persona que tiene otro pensamiento, otro criterio
diferente al tuyo. Tenemos que respetar. Hermano querido, pongámonos la mano en el pecho. Abramos el corazón a Dios. Usted realmente puede soportar que venga y se pare aquí, por ejemplo, o en la calle, ¿no? O en la radio, donde quiere escuchar una persona que le tenga que decir a usted, por ejemplo, cuida tu salvación porque la vas a perder. Si vos no andás, según ello, en la voluntad de Dios, vas a perder tu salvación. ¿Usted se puede quedar callado? ¿Usted puede tolerar ese mensaje anticristiano? No, mi hermano querido. Yo creo que todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón va a arder. El pecho va a arder. Celo, está bien. Al comienzo capaz que no sepa algunos textos bíblicos, quizá no tenga la técnica necesaria, todavía no esté maduro como cristiano, pero va a arder, hermano querido, va a sentir el celo. Por lo menos va a hacer el intento de decirle, quédate callado porque eso es mentira, eso es herejía. Hermanos queridos, la apologética es necesaria en la vida de todo cristiano, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es la apologética secular, apologética natural. Nosotros lo hacemos, no tenemos problema de estar discutiendo, como dije, por un Boca River, o por si Milei o Massa, o que estamos mal o que estamos mejor. No hay ningún problema en discutir, ahí sí nosotros sacamos nuestras verdades, nuestros argumentos, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Pero cuando tenemos que defender el Evangelio, comienza el problema, ¿no? No, no te metas en eso, no, es que nosotros no estamos capacitados, no, solamente oremos por el hermano, solamente oremos por él. Ay, bendito sea mi Señor. Veamos entonces una definición de qué es la apologética cristiana, ¿sí? Porque acá ya entran otros factores. Preste atención, la primera palabra que encontré acá es disciplina. La disciplina, ¿no? Esto nos habla a nosotros justamente de estar formándonos. Alguna vez dije, no hay que solamente informarnos para saber más y llenar nuestra cabezota y ser unos cristianos totalmente intelectuales, pero cero vida cristiana, ¿no? Intelectualidad nada más. La información tiene que servir ¿para qué? Para formarnos como hijos de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la apologética. Usted tiene que tener una disciplina. ¿Cuál es esa disciplina? Disciplina de la lectura bíblica, el estudio de la Biblia. ¿Cómo usted va a presentar argumentos teológicos, doctrinales, bíblicos, si no tiene Biblia? Cuando no tenemos Biblia, comenzamos a recurrir ¿a qué? A nuestros argumentos. Y estos ya no son las armas poderosas del Señor que ha diseñado para combatir a todos aquellos que levantan falsedad contra la palabra escrita de Dios. Esa es carnalidad. Y por supuesto, hermano querido, que al enfrentarse un carnal que trae mala enseñanza con otro cristiano carnal, ¿qué puede salir? Una discusión. Una discusión, tratar de yo imponerme sobre la persona. Yo tengo razón y el otro no, que yo tengo razón. Y eso ya no es apologética. Es una discusión secular, una discusión mundana, ¿no? ¿Qué es la apologética cristiana? Disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa, presta atención, y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Eso es la apologética cristiana, muy similar a la apologética secular o mundana, ¿no? Pero acá hay disciplina, tenemos que tener evidencias. ¿Cómo usted puede demostrar, por ejemplo, y son preguntas sencillas que a veces nos hacen algunas personas, no sé cuánto de acá le ha tocado escuchar a las personas del mundo, por ahí estamos evangelizando, hay un grupito que es una familia, un par de amigos, alguien, y de repente estamos tan inspirados por el Espíritu Santo pensando en el Evangelio, y sale uno de ahí y dice, bueno, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanto hambre en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta muerte en el mundo? Entonces, nosotros tenemos que aprender a responderle a esa persona.
En lo que era el evangelismo en ese momento, ya se ha convertido en ¿qué? En apologética de la fe. Porque la persona mundana lo está preguntando ¿para qué? Para boicotear lo que usted está levantando con la ayuda del Señor, el Evangelio. No sé cuánto han experimentado eso personalmente varias veces. Lo he experimentado personas escuchando atentamente el Evangelio, algunos hasta con lágrimas en los ojos. Y viene uno y dice, bueno, pero si realmente es así Dios, entonces ¿por qué hay tanto muerto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello en el mundo? Y uno tiene que estar preparado justamente para eso, ¿no? Hermanos queridos, aunque muchos hermanitos que no tienen este conocimiento de lo que es la apologética de la fe, suelen decir, como he dicho hace un momento, para tratar de tapar, y no solamente los hermanitos, ¿no? Los lobos rapaces sobre todo, o cuando son superados, ¿saben qué? Cuando son superados por la palabra de Dios. Cuando no pueden enfrentarle a la palabra de Dios, comienzan a usar la frase que dijimos hace un momento, ¿no? Una de ellas es que se ponen bíblico y dicen, el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Y sin embargo leímos en Judas que contendáis ardientemente por la fe. Sino que es cómo nosotros vamos a aplicar la apologética, con qué ánimo lo vamos a hacer, con qué espíritu, ¿no? Hay algo, hermano querido, que también tenemos que aprender, que aunque pareciera que no son iguales, pero aunque no lo crea, están entrelazados. El evangelismo y lo que es la apologética, aunque uno está en una punta y el otro está en otra punta, en otro extremo, y parecerían dos paralelas que no se tocarían nunca, están entrelazados. Usted y yo, mi hermano querido, si amamos evangelizar, también tenemos que saber hacer lo que es la apologética de la fe. El evangelismo explica la verdad del evangelio, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo llegar a la salvación? ¿Cómo evitar ir a ese lago de tormento? Todo eso explica lo que es el evangelismo. Mientras que la apologética defiende la veracidad y confiabilidad de esas afirmaciones y brinda una crítica contra las falsas aserciones. Puede usted notar ahora cómo el evangelismo y la apologética están entrelazados. Son dos posturas teológicas, dos enseñanzas teológicas, dos prácticas bíblicas diferentes, pero que van unidas, se entrelazan. Hermano querido, ¿cómo usted va a defender entonces a aquel que diga, bueno, si Cristo murió por todos nosotros, ya todos somos salvos, todos somos hijos de Dios? ¿Cómo usted va a defender eso? Tiene que defender de alguna forma. ¿Cómo usted va a hablar a aquella persona ya con un nivel intelectual mucho más elevado que le va a traer una postura en cuanto a lo que es, por ejemplo, no sé, la evolución del hombre? ¿Cómo usted le va a decir, no, mira, la palabra de Dios enseña esto? Bueno, pero yo no soy cristiano, yo no tengo fe. Usted tiene que tener evidencia. Esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A investigar en la parte secular. Porque ustedes saben, hermano querido, la ciencia buena no está divorciada de lo que es la Biblia. Al contrario, la ciencia buena está avalando todo lo que dice la Biblia. La ciencia mala, la satánica, es así. Entonces usted también tiene que comenzar a leer, a estudiar un poco más. Y por ese motivo es que muchas veces los hermanitos no están practicando, no les interesa quizás esta parte de lo que es apologética de la fe, ¿no? Y sin embargo, ahí comenzamos a caer en pecado, ¿sí? Dos cosas que hay que saber como observación, que la apologética puede ser defensiva y también puede ser ofensiva. Cuando hablo de la palabra ofensiva no estoy refiriéndome a ofender, ¿no? Sino que es más bien
una enseñanza que está a la defensiva, que está constantemente defendiendo las verdades de Cristo, ¿no? Leamos un poquito 2 de Corintios, vamos allá. 2 de Corintios, capítulo 10, y usted acaba de ver la connotación bélica, ofensiva y defensiva que aplica el apóstol Pablo para demostrar lo que es realmente la apologética de la fe, ¿no? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, vamos a leer, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hermanos queridos, ustedes vean acá unas cositas, ¿no? Estos versículos, estas palabras, aquel cristiano humanista, amoroso, tierno, no le va a agradar. Preste atención que acá está hablando de armas. ¿Para qué son las armas? Para el combate. Luego está hablando de que estamos en una milicia. Somos militares, una disciplina para el Señor. Somos soldados de Cristo, ¿que no? También dice que son poderosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer cariño, para dejar al lobo rapaz que siga haciendo lo que quiera, solamente para que nosotros estemos orando por el lobo rapaz, por el falso maestro. No, para la destrucción de fortaleza. Destrucción de fortaleza. Derribando los argumentos que levantan todos aquellos lobos rapazos y a veces hermanitos que están equivocados, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra quién, contra mí. Por eso yo lucho contra mi carne, contra mi congregación se levanta, no, contra todo pensamiento, todo el conocimiento de lo que es Dios, y lleva cautivo a la persona. Si alguno de ustedes ha entrado a practicar en algún momento esta disciplina y ha sido guiado por el Espíritu Santo, se va a dar cuenta usted cómo la persona queda totalmente desarmada. Cuando usted presenta argumentos sólidos, bíblicos, y si quiere sustentarlo también con alguna evidencia científica o históricas, secular o bíblica, como quieran, usted va a ver cómo la persona se desarma automáticamente. Y más aún, esta es la parte diplomática, más aún cuando su actitud es mansa y tiene reverencia ante el Señor y tiene respeto por esa persona que está equivocada. Porque también dice la palabra de Dios que tenemos que hablarle, quizás Dios le permita a esa persona arrepentirse, ¿no? ¿Y cómo hacemos entonces para saber quién es un lobo rapaz? ¿Saben, hermanos queridos? Es sencillo. El lobo rapaz jamás le va a dar la razón a la palabra de Dios, no usted a la palabra de Dios. Usted puede presentar un texto bíblico, pero mirá, mi hermano, acá la dice la salvación es por gracia y por fe. Mirá, hermano querido, acá dice que la ley han sido abolida, no es para allá la iglesia de Cristo. Esto fue una sombra, pero no que la ley, que Abraham, que esto, y se pone duro, se pone terco, obstinado, hasta se enoja. Y lo puede ver quizás de acá unos cuantos días, 3 días más, seguir predicando y enseñando lo mismo. ¿Ustedes creen que ese es un hijo de Dios? No, mi hermano querido. Ese es un lobo rapaz, es un falso maestro. Y la Biblia habla clarito de estas personas ya en Judas justamente, diciendo que ¿qué? Estos son los que no tienen el Espíritu Santo. Estos son los que no tienen el Espíritu Santo. Por eso causan división, causan herejías, confunden a los hermanitos más débiles en la fe. Entonces, mis hermanos queridos, no le tenga miedo a lo que es la apologética de la fe, sino más bien tenemos que estar nosotros ya preparados
para presentar esa defensa. Tampoco es que vamos a andar ahora buscando a ver con quién pelear. No, eso solamente el Señor se encarga de acercar a aquella persona que necesita una corrección con amor, con mansedumbre, porque esto es amor, aunque son palabras fuertes, con armas, destrucción, llevar cautivo, etcétera, etcétera. Parece que algo bélico, confrontativo, pero esto es amor. Esto es amor. Porque si la persona aquella ha sido mal formada en alguna denominación pseudo cristiana, de repente comienza a escuchar todo esto, dice, pero wow, me están enseñando mal. El Espíritu Santo comienza a operar en esa persona. ¿Y qué hace? Abre los ojos, le quitan el velo espiritual. Hermanos queridos, aquellos que me conocen, para dar un ejemplo, saben que mis comienzos fueron iglesia pentecostal, carismática. Imagínense, habían todo tipo de loco y todo tipo de locura. Por la gracia del Señor, me puso en el camino de la radio, justamente América, y comencé a ver una gran diferencia entre lo que era una sana doctrina y lo que ellos llamaban como enseñanza cristiana. Entonces, hermanos queridos, la apologética es muy necesaria para la Iglesia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de atacar, la ofensa, de manera ofensiva, eso me quiere decir. No estamos hablando de atacar al ser humano, esto tenemos que comprender. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestado, ¿no? Contra aquellas huestes de maldad. Cuando hay una persona que desde el Facebook, YouTube, donde sea, está predicando herejía, ¿quién cree usted que está manejando a esa persona? Muchos de ellos están hasta poseídos, hermanos queridos, por estos demonios. Por más que a veces hablen con mucho amor, ¿no? Mucha ternura. ¿Ustedes escucharon? Hablan con esa voces bien suavecitas, bien tranquilas. Tienen una buena dicción, ¿no? Para pronunciar las palabras. Pero hermano querido, hay que prestar atención a lo que se está enseñando, no a la persona de cómo se viste, no a la persona si es bonito, si es elegante, si habla florido. No. Preste atención a las enseñanzas. Porque, hermanos queridos, sabemos y hemos conocido hermanos que no tienen estudios teológicos ni doctrinales, incluso hasta 7º grado tienen, pero cuando el Espíritu Santo opera en la vida de esta gente, podemos ver la sabiduría de Dios. Podemos ver la sabiduría de Dios. Hermanos queridos, entonces nuestra lucha, nuestro ataque no es contra el ser humano, no es un ataque físico, no es un ataque psicológico que vamos a hacer, no es un ataque como le llaman en la psicología, la falacia del ad hominem, que cuando se levanta un argumento y no lo puedes derrumbar, comienzas tú a atacar a la persona y no al argumento. Esto es para que ustedes tengan un dato. Así es como operan los falsos maestros. Usted cuando levanta un argumento para contrarrestar la falsa enseñanza, ellos van a comenzar no a atacar el argumento, no a refutar el argumento, sino a su persona. Es que tú no sabes nada. Te falta estudiar todavía. Te falta preparación. Eso es atacar a la persona, pero no al argumento. Y cuando el cristiano no está preparado con todo este tipo de cosas, comienza entonces a defenderse, cae en la trampita, comienza a defenderse y se olvidan de lo que estaban hablando. Es una estrategia bastante diabólica, ¿no? También hay otras, bueno, no vamos a hablar de esto, pero para que tengan una idea más o menos, hay otra falacia. Cuando yo comencé a estudiar esto, digo, wow, Dios, qué tremendo, muchas veces uno cae en todo esto. La falacia del espantapájaro o del hombre de paja. También lo mismo, misma situación, comienza usted a argumentar, a dar esto, y ellos ahí a la par de ese argumento levantan otro argumento que nada que ver con lo que está hablando y comenzamos a dialogar sobre otro argumento. Y entonces ya desvían la atención, el hombre de paja. Atacamos al hombre de paja, pero no atacamos al verdadero argumento. Todo ese tipo de falacia, todo ese tipo de cosas se levantan estos falsos maestros. Ellos estudian todo esto, hermano. Estudian, ¿por qué creen que estudian? Para engañar. ¿Para qué más? Para tratar de manipular. ¿O usted acaso había escuchado una vez la falacia del ad hominem? ¿O la falacia del pozo envenenado? ¿O lo que es un silogismo? No. Por eso ellos utilizan todo eso y ahí envuelven a la congregación. Entonces nosotros no atacamos al ser humano. Ellos sí atacan al ser humano, nosotros no.
Tenemos que comprender, como hemos leído acá en 2 de Corintios, tenemos que comprender que estas armas de las que habla el apóstol Pablo son espirituales, no carnales, y el contrincante que tenemos nosotros, que es duro de derrotar, ¿saben quién es? Algunos dirán Satanás. No, la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad que hay en el corazón de muchas personas, ¿sí? Por supuesto que Satanás está detrás de todo esto, ¿sí? Cuando atacamos, lo hacemos con un compromiso proactivo. Preste atención. O sea que nosotros debemos tomar el control y decidir qué hacer en cada momento. ¿Algo dirá, pero esto es manipulación? No, mi hermano querido, si usted es un hijo de Dios y usted tiene la palabra escrita del Señor, entonces usted tiene la verdad. Usted tiene la verdad. Y no debemos permitir cuando aquellos vengan a presentar una herejía. Y mucho menos cuando alrededor nuestro haya personas que son incrédulas o hermanos más débiles. ¿Por qué? Porque, bueno, esa persona va a tomar el control de la conversación y va a comenzar a engañar al resto. Si usted tiene el conocimiento, tiene que frenar. Bueno, pero voy a quedar mal. Me van a ver con malos ojos. ¿Qué va a pensar de mí? Yo soy una persona intolerante. No, mi hermano querido. Ustedes conocen, yo sé que conocen, porque todos conocemos a alguien que está en otra denominación religiosa, por no llamarle secta. Son personas que tienen un buen comportamiento. Se conocen capaz de la Biblia más que nosotros. Hacen mucho más obras que nosotros. Ustedes lo ven a los testigos de Jehová, por ejemplo, o a los mal llamados testigos de Jehová. Ellos tempranito a la mañana golpeando la puerta por acá, por allá. En ese sentido, hermano querido, pero tenemos que envidiarles sanamente lo que ellos hacen, ¿no? Entre que el cristiano levantándose para ir a trabajar, por supuesto hay que trabajar, pero quiero hacer un contraste, ¿no?, de una cosa a otra. Hermanos queridos, pero ¿qué están predicando? ¿Qué están llevando? Están llevando el evangelio de muerte. Están llevando maldición a esas casas. Están llevando familias al infierno. Y así con cada una de las sectas, ¿no? Entonces, no permita, mi hermano, mi hermana, que la persona, lobo rapaz, o quizá un hermanito equivocado, tome el control, tome usted el control. Para eso usted tiene que prepararse y estudiar, ¿no? Un apologista cristiano es aquel que defiende el evangelio, mientras que también critica la incredulidad. No le tengan miedo tampoco a la palabra criticar, ¿no? Este mundo te dice, no seas criticón. No, mi hermano, que la crítica es otra cosa. La crítica es justamente esto, presentar defensa. La crítica es presentar argumentos contra aquella persona, ¿no? Vamos a leer Tito, ya vamos terminando. Vamos a Tito. Acá solamente tocamos unos cuantos versículos. Hay mucho más en la Biblia para hablar de lo que es la apologética. Tito capítulo 1, ¿sí? A ver. A mí se me perdió, no está en la Biblia, se habían decir los chicos allá en Villa Floresta antes. Tito capítulo 1, veamos unos cuantos versículos del 9 al 11, ¿no? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que ¿qué? Contradicen. Ahí están los hermanos. Usted va a diferenciar quién es el lobo rapaz, va a saber. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a lo cual es preciso, ¿qué cosa? Amarlo. Taparle la boca, a lo cual es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ahí está, clarísimo el mensaje, ¿no? A esto hay que taparle la boca, por eso le digo, sea proactivo, no le permita al lobo rapaz hablar y enseñar sus herejías. Ni siquiera por decir, es que yo quiero ser tolerante, le voy a dar una oportunidad. No, mi hermano, que no le dé la oportunidad.
Avancemos un poquito más, ahí nomás. Leamos los versículos 14 al 16. Seguimos en Tito. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan ¿de qué? De la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están como corrompidas. Profesan, ahí están los sabios, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. ¿Cómo son? Hijos de Dios, ovejitas de Cano, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son palabras duras, ¿no? Pero eso es amor también. Amor a aquellas personas que no puedan diferenciar de lo que es la falsa enseñanza. Ahí nomás capítulo 2, versículo 1, que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Avancemos un poquito más, capítulo 3, versículo 9 al 11, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de ¿qué? De la ley. Qué tremendo, acerca de la ley. Dice, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Al hombre, vuelvo a repetir para que veamos, al hombre que cause división, dentro del contexto de qué estamos hablando, de aquellos que enseñan herejías, destructoras por ganancias deshonestas. Aquel, dice, que cause división después de una, por amor una, después y otra, por amor otra vez, hermano querido, está cerrado. Recapacitá porque lo que estás enseñando está mal, es una blasfemia, es una herejía. Recapacita. Una y otra amonestación, ¿qué cosa? Deséchalo. ¿Para qué queremos tener a un lobo rapaz en la congregación? Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado usted cuando se forman pequeños grupos aislados dentro de la congregación y comienzan a querer meterle en el corazón enseñanzas totalmente heréticas. A veces puede parecer tonterías, ¿no? Pero así es como se comienza, de a poquito, ¿no? Tenga mucho cuidado, mi hermano querido, con esas cosas. Conclusión, yo quiero hacer para que nosotros mismos nos hagamos una pregunta y nos ubiquemos en qué posición estamos, ¿no? Con el Señor, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu posición al momento de defender o de criticar la incredulidad? ¿Cuál es tu posición? Hay tres grupos que experimentan distintas emociones ante la idea de entablar una conversación bíblica y polémica. Claro que están las emociones. Claro que hay emociones porque, como dije al comienzo, causa el celo de ver a la persona esa que está enseñando mentiras, que está hablando mal de nuestro Señor, del Evangelio. Claro que causa emociones, pero tenemos que dejarla que el Espíritu Santo las controle, ¿no? Presta atención al primer grupo, ¿no? Algunos disfrutan de este tipo de encuentro. ¿Por qué? Porque estudian la Biblia, porque conocen los textos bíblicos, tienen herramientas para poder hacer frente a la defensa del Evangelio, a aquellos que vienen con otro tipo de argumentación, ¿no? Entonces ellos disfrutan. Y por supuesto, al disfrutar, están tranquilos, las emociones gobernadas por el Espíritu Santo, y ya no son carnales, sino son espirituales para presentar el Evangelio, ¿no? Son diplomáticos. Ya no hay una discusión, sino hay una conversación. ¿Entiende la diferencia? Hay una conversación. ¿Por qué tenemos que nosotros a veces enojarnos con el testigo de Jehová? Al menos que quiere imponer su doctrina, ¿no? Pero si está escuchando, está prestando atención, quizá el Señor le está tocando el corazón. Entonces conversemos, ¿sí? Disfrutan. Otro grupo están dispuestos porque son hijos de Dios, sienten el celo, pero se sienten un poco nerviosos e inseguros. ¿Por qué?
justamente porque le falta lectura bíblica, le falta estudios bíblicos, le falta escudriñar, cavar y ahondar en la palabra de Dios, ¿no? Y un tercer grupo, y esto lamentablemente son la mayoría de aquellos cristianos que pueden ser hijos de Dios, claro que sí, pero tienen ese sesgo, tienen esa connotación humanista en su vida, no han comprendido lo que es el Evangelio, solamente levantan un solo atributo de Dios, que es el amor, se olvidan que Dios también es un juez justo, que Él es fuego consumidor, que es santo santo, se olvidan todo eso, ¿no? El otro grupo intenta, a como dé lugar, evitar tales conversaciones. Intentan, ¿no? Yo no me voy a meter, lo escuchan todo, bueno, y dice, pero está equivocado. Sí, pero lo dejemos tranquilo en la mano del Señor, dejemos en la mano del Señor. No se involucran, no se involucran. ¿Y ustedes creen que esa persona no va a tener que rendir cuenta a Dios? ¿No será que por justo ese momento no haberse, capaz que Dios te puso en ese momento para que te involucres, hacer la apologética? Capaz que lo salvaba la persona. Pero por decir, no, yo no me involucro, me voy, con costado me meto en esta conversación, quizás esa alma se pierda. Hermano, creo que esto es serio. No es nomás de decir, yo me quedo callado y que otros, aquellos que saben más que yo, que ellos estudien, que ellos enseñen, que ellos prediquen. Si a usted le gusta evangelizar, recuerde que está todo entrelazado y que si va a hacer evangelismo, también tiene que hacer lo que es la apologética de la fe. Que el Señor bendiga esta su palabra.